Buenos días, mi nombre es Roberto Hernández, mi entrevistado se llama Alejandro Madrid Hernández. Su perfil rápido es, se graduó en licenciatura de Administración Financiera aquí en el CEM en el 2001 y hizo una maestría en Administración de Empresas en el TEC Puebla y ahorita creó su propia compañía que se llama BeInsure, que son consultores de seguros y fianzas. Él es el director general y bueno, va muy enfocado a lo que te enseña la carrera, que son las consultorías. Una de las cosas más importantes que me llevo de la entrevista es que él me refleja la importancia que tienen este tipo de materias como EVAP, AEP, ética, todas las materias que todos consideramos que pues son de más, ¿no? Que no tienen que ver con nuestra carrera. Él me dice que al final de cuentas son las más importantes porque lo técnico, pues cualquier escuela te lo puede proporcionar, pero estas materias son valores agregados que tiene el Tecnológico de Monterrey y también acerca de todas las experiencias que ha tenido utilizando el buen hablar y que él no estaría donde está, de no sé por qué, porque ha escrito bien, porque se ha expresado con gente, porque tiene que dar ideas, tiene que vender y bueno, todo eso en cuanto al buen hablar se ve reflejado en esta persona. Ahorita nos vas a hablar de qué hace. Sí, bueno, ahorita en el video. De una vez. O dime qué hace, qué es lo que hace él en su día a día. Ok, bueno, él en su día a día dice que diario tiene que vender. Y no solamente se trata de vender su servicio, que es consultoría, sino de hablar con gente, hablar con sus empleados, con sus colaboradores. Dice que para él todo es vender porque tiene que hacer que sus ideas sean ejecutadas y eso es convencer. Y pues ahí usa el buen hablar, dice que eso es lo que hace el día a día. De hecho, él fundó esa consultoría, ¿no? Sí. Él es el director. Sí, la fundó en el 2012. Buenas tardes. Bueno, la egresada a la que yo entrevisté se llama Lorena Vigurra y ella se egresó de aquí del campus del Estado de México hace 2 años estudiando la carrera de Ingeniería Mecánica Administrativa, la cual fue pues la última generación, pues la cambiaron a Mecánica Eléctrica. Ella trabaja en Ford en la parte de ventas, especialmente en la parte de prototipos, y me comenta que, bueno, en la entrevista que yo le hice, ella me dijo que el habla era demasiado importante, porque le comenté, pues como dijo la misa el primer día, que muchos alumnos pensábamos que, no sé, que esta materia era de relleno, que no tenía tanta importancia, pero ella me dijo que era completamente mentira eso, porque ella trabaja en una parte de ventas y también pues de prototipos. Entonces, pues ella tiene que estar hablando bien con las personas y tiene que decirlo de manera correcta, porque si le entienden mal puede causar un mensaje equivocado a los demás y puede entenderse un mensaje pues mal y la gente se alarma. También le comentaba sobre el buen escribir, porque he escuchado más por parte de profesores que dicen que los ingenieros no son puros números, que también tenemos que tomar en consideración la parte escrita. Y pues la egresada me dijo que era cierto, porque los ingenieros se rigen mucho también por correos. De hecho, ya pues la contacté por uno y pues dice que si lo redactas mal puedes causar un daño a la empresa y pueden incluso llegar a demandar a esa empresa si tú escribiste algo mal y pues no le estás dando lo que tú decías en ese correo. Y lo peor, tienen la prueba, pues. Cuando tú escribes un correo, se han ido a casos donde imprimen el correo para que lo compras legalmente por una empresa, porque ahí está tu firma y es válido. Y de hecho eso me dijo que ese cliente puede llegar, te da el correo y te dice tú me dijiste eso y ahora me estás diciendo que no y pues procede la demanda. También me comentó, bueno, fuera de la entrevista, cuando ya terminamos, que no solo pensara que lo utilizara en el ámbito laboral, sino también aquí, ya que ella estaba en las escuderías de la escuela, entonces tenían como que un mes de carrera, un mes de descanso y preparar todo y otro mes de la carrera. Entonces que en uno de esos meses les chocan el carro y pues yo, asumiendo que pues tenían un mes para repararlo, me dijo que no, que el equipo decidió hacer todo un carro completo y ellos, sí, vamos a terminar, que no sé qué.
Pero no, me dijo que ella estaba soldando a las 5 de la mañana el chasis, que de camino a la carretera estaban armando el motor, que los regañaron y todo eso, pero todo por no ponerse de acuerdo, porque era un grupo muy grande. Entonces aquí, si nosotros nos hicimos medio bolas por una exposición, pues imagínense hacer un carro completo para competir y representar al campus. Entonces, lo que yo aprendí de ella es que era una persona muy disponible a ayudar a la gente, y aunque es muy joven, me di cuenta de que ella tenía una facilidad al hablar. Se le entendía muy bien y cuando hablabas con ella te sentías cómodo, y pues sí me ayudó a aspirar a ser más así, porque es algo del día a día que siempre nos influye, y ver a alguien que ya terminó la carrera, pues de hecho yo quería mecánica administrativa al principio, pero aquí no la tenía. Y pues ver a alguien que ya terminó y que está egresando y bueno, que está elaborando y que le gusta lo que está haciendo, pues es algo digno de admirar. Y a mí pues sí me llevé una buena experiencia de esto. Muy bien, Ani, gracias. Hola, buenos días. Bueno, yo entrevisté a Manuel Jaime Rodríguez, egresado de la carrera de Ingeniería y Biotecnología. Salió en el 2013. Él actualmente labora en los laboratorios de especialidades inmunológicas. Es actualmente jefe de cultivo celular, y pues realmente me interesó porque el verano pasado él realizó un curso aquí en el campus de cultivo celular, y pues participé en él y pues realmente sí me gustó, y vino a la empresa a explicarnos pues, no nada más sobre lo que ellos hacen, sino también a lo que se enfrentan y lo que ellos a los retos que a los retos que enfrentan, no solamente de entregar el producto, sino también el tiempo, la gente que necesitan, etc. La persona fue muy amable, a pesar de que yo llegué a mi hora, él tenía una junta, entonces me disculpó y en modo de disculpa me dio un tour por todo el laboratorio. Las manos. Más. Lamentablemente en la entrevista no se escucha nada, no sé por qué, el audio no tiene sonido. Sin embargo, fue muy concreto en sus respuestas, y a pesar de que tiene 3 años de haber terminado, me comentaba que a los 6 meses de haber salido entró a este laboratorio, y como al mes ya lo habían puesto como jefe de cultivo celular. Y pues me comenta que el reto que más sufrió fue que al principio solo tenía ellos, bueno, primero que nada ellos realizan análisis de control de calidad, microbiológicos, análisis clínicos y de dispositivos médicos. Entonces el reto que tuvo es que solamente comenzó con 2 analistas, y tenía como la presión de entregar el producto en cierto tiempo. Entonces eso lo ayudó a pues a seguir contratando más gente que fuera especializada para poder realizar el trabajo. Y pues realmente me comenta que pues, sí fue un gran reto, pero al final lo pude resolver. Lo que más me llevó en esta entrevista fue que, pues como todos creo que hemos obtenido el mismo aprendizaje, es que nos dicen que pues no solamente las materias que pensamos que no son de nuestra carrera pensamos que no nos van a servir de nada, aunque sea emprendimiento, EVAP, AEP, cuando salgamos de la carrera realmente vamos a saber que esas son las materias que más ejercemos, porque me comenta que por ejemplo él siendo jefe de cultivo tiene que hacer contacto con las empresas, tiene la responsabilidad de entregar cierto producto en cierto tiempo, entonces él tiene que dar la cara si su equipo falla, y pues si no tiene la disponibilidad de realizarlo.
Bueno, el nombre de mi entrevistado es Diego Cardoso Martínez. Para empezar, él no es mexicano, es de Bolivia y vino aquí al Tecnológico de Monterrey como planes de intercambio que tiene el TEC con el extranjero. Se graduó hace poco menos de un año, sin embargo, hace 9 meses entró a trabajar en el Banco de México. Él está en la parte de es analista en la Dirección General de Investigación Económica, que lo que él hace es, de acuerdo a lo que me dijo, ver cómo las economías externas afectan a México y en base a eso tomar decisiones para que la economía crezca o se mantenga estable. Al momento de la entrevista, la cámara más bien se movió y no me veo yo, pero el egresado sí. Y también él me comentó cómo le sirven estas materias en su día a día. Y me dice que para él son demasiado importantes las materias como AEP y EVAP, puesto que él en comunicación verbal le tiene que comunicar a sus superiores el mensaje que acaba de hacer en todo su estudio. Pero como los directores no lo quieren leer, se los tiene que explicar verbalmente. Y por otra parte, ya cuando le aceptan eso, es cuando se mete mucho en la parte escrita. Otra de sus funciones es escribir gran parte de los reportes presupuestales que se presentan en el Banco de México. Entonces, dice que para él es muy importante la expresión escrita, porque si a él no le queda claro, menos le va a quedar claro a la población en general en México. Y dice que sí es una carga muy grande lo que tiene con la expresión verbal y la expresión escrita. Y creo que sería todo. Gracias. Bueno, hola. Yo entrevisté al ingeniero Eduardo Covarrubias, que se graduó el pasado mayo del 2015 de Ingeniería Mecatrónica. Actualmente él labora en Bayer, México. Él se dedica, es el líder del área de automatización y control de reactores de la planta de México y Argentina. Él me platicó acerca de lo que más o menos realiza, que es automatizar la parte de reactores. Él me explicó con una forma muy fácil. O sea, un reactor es como una columna gigante que dentro trae como sustancias químicas para hacer fármacos y todo eso que hacen en Bayer. Él lo que hace es automatizar la parte de las válvulas que se abren, porque antes se hacían manualmente y con ayuda de él pues ahora se hacen automáticamente y se gastan muchos menos litros de sustancias y pues es mucho más eficaz y eficiente. Bueno, y esto también él lo va a hacer en Argentina, por lo que me sorprendió que pues a él hace pues 8 meses que trabaja ahí, lo hubieran llamado y pues a Argentina también a realizar este tipo de trabajo. Y bueno, él pues su aspecto pues en traje pues se ve muy bien y todo, pero en la entrevista él llegó un poco informal, que pues sí me sorprendió un poquito, pero pues como me dijo que pues era, para empezar hice 2 entrevistas. Una la hice aquí en la escuela, pero no se escuchaba muy bien el audio y le llamé porque pues es muy buena persona y trata como de ayudar siempre a pues los demás que están aprendiendo, ¿no? Como yo. Entonces me dijo que pues sí, con mucho gusto y que platicáramos de otras cosas. Entonces a la siguiente entrevista pues fue en domingo y pues llegó más deportivo y no tan formal. Entonces pues él me platicó muchas cosas muy interesantes acerca de su trabajo. Aparte él quiso conocerme a mí, o sea me preguntó cosas y pues yo le dije que pues estaba muy bien su área de trabajo y pues él se enfoca más en el control, pero pues yo la verdad no estoy muy interesada en esa área. Me dijo que no me preocupara, que pues, o sea, ya con el tiempo iba a saber bien a qué área me iba a enfocar. Y bueno, con esto, pues él les digo que es una persona muy amable, trata siempre como de ayudar a los demás. Aparte me estuvo platicando que él nunca pensó que ética y EVAP le ayudara y que ética lo ha ocupado muchísimo, que es una cosa que pues yo nunca pensé ocupar, ni menos en mi carrera. Pero pues él me dice que está en su parte de trabajo, él tiene que tener a unos supervisores, los cuales pues le han ayudado mucho porque pues él apenas ha empezado pues a ejercer su carrera, entonces se le ha dificultado un poco la parte de hacer presupuestos y todo eso que conllevan a un gran proyecto que es como el de Argentina. Entonces necesita mucho el apoyo de otras personas y pues ha tratado como de mostrar como mucha empatía hacia ellos y tratar de hacerse sus amigos
para que pues tenga como apoyo, ¿no? Como en todo trabajo. Y bueno, de esta experiencia me llevo pues algo muy padre porque pues conseguí un nuevo amigo, alguien que me dijo que me podía apoyar si tenía cualquier duda en cualquier materia, que él con mucho gusto me apoyaba y me dijo que pues si me animaba a trabajar en Valle, que él me podía conseguir cuando saliera un puesto y que pues que le echara muchas ganas, que siempre buscara con mucha pasión y con todo mi esfuerzo, todo lo que yo me propusiera y que aparte nunca dejara atrás a mi familia y a mis amigos porque pues son una parte indispensable en nuestra vida y que pues siempre son los que más nos van a apoyar. Gracias. Pues bien, a mí me tocó entrevistar a Elisa Capistrán. Fue por eso porque fui a preguntar primero como por la que en verdad yo quería y moría, que es una chica que salió de aquí, del TEC, hace unos años, y curiosamente me tocó tener una entrevista, bueno, una conferencia con ella, y nos contaba acerca del diseño de experiencias. Entonces, pues no pudimos contactarla, Ari, mi directora de carrera, y yo. Entonces, me mostraron a Elisa Capistrán. Elisa Capistrán en verdad es una persona excelente. Tiene, no solamente, a pesar de tener una trayectoria muy, muy grande, no tiene como los humos muy altos. Realmente ella estuvo como en todo momento a disponer y darme como las soluciones, solucionarme cualquier pregunta. Y de hecho nuestra entrevista duró un poco, o sea, yo estimaba como media hora, duró pues casi el triple, porque, o sea, aparte de eso, ella me empezó a preguntar. Y a lo que voy es que yo creo y considero que un factor muy importante para ella y para que ella esté en este puesto, ella es ahorita directora de diseño de espacios y de almacenes en Grupo Palacio, en Casa Palacio. Y yo creo que uno de los pasos y los factores más importantes para que ella esté en esa posición es la humildad que ella maneja con la gente. Y sobre todo como no solamente eso, sino su empatía de poder preguntarte antes tú cómo te sientes y después poder llegar a un paso o a una conversación orientada tal vez a las necesidades de una persona. Y ella empezó en un taller creando moldes de jabón. Pero la que lo llevó a la innovación es que aquí en el TEC tenemos impresiones en 3D y en ese momento creo que estaba la Ibero y nada más la UAM y nosotros, ¿no? Entonces en el TEC estaba la innovación de poder imprimir en 3D y lo que le sugirió a su jefe en eso entonces fue que podían, en vez de mandar a hacer los moldes que tardaban una semana, ellos podían imprimir los moldes en 3D y literal hacerlos como de un día para otro y eso reducía los costos y sobre todo podían ellos empezar a generar diseños pues nuevos e incluso un poco más baratos. Y bueno, ese fue como su primer empleo. El segundo empleo que ella tuvo pasó a Liverpool, estuvo en Liverpool durante un tiempo, igual como en especialización se empezó a interesar un poco en el interiorismo. Ella no tenía mucha idea de eso, pero lo que ella sí tenía y que ella me comentó fue la visualización de los espacios. Y es algo que ella remarca mucho, que si tú eres una diseñadora debes de tener esa visión de cómo podría quedar una cosa sobre otra, porque si no, tú cómo le vas a sugerir a tu cliente que eso puede quedar mejor. Ella estuvo diseñando en Liverpool el espacio de tecnología con el supervisor de ese sector, y ella lo que aplicó con las clases de análisis y expresión verbal fue que trató de convencer al cliente de que de que la idea que él tenía no era como la más adecuada, pero sin decirle que era absurdo, ¿no? Porque este señor quería implementar un color azul turquesa en la estantería y incluso creo que en el piso, y ella dijo no, porque nosotros tenemos como también en la sección de niños esos colores y pues obviamente no va orientado al mismo mercado. Y ella, lo que hizo fue como sí llevar el color, pero nunca se lo enseñó en sus renders. Entonces ya cuando estaba el render presentado, tenía como colores rojos y colores como más fuertes que estaban orientados hacia el segmento juvenil y el segmento como de adultos. Y ya después el señor le preguntó como, oye, ¿qué pasó como con mis diseños? Y ella trató de llevar la situación hasta el punto de convencer al cliente de que la idea que ella tenía planteada era la mejor. Y eso es algo que realmente ella lo expresa, que realmente lo aprendió a través de esto, y que no solamente como el hecho de que tú trates de imponer tu punto de vista es lo más adecuado, sino que debes de tener fundamentos para poder explicarle al cliente qué es lo que le conviene. También, lo que estuvo remarcando demasiado fue que los escritos, la escritura y el buen hablar son como fundamentales, porque ella cada vez que quiere hacer por ejemplo, una innovación en un espacio, ella se encarga ahorita en Casa Palacio de todos los, el mobiliario, pero que se encuentra
como en las oficinas o que se encuentran en los servicios de atención a clientes. Entonces, ella lo que hace para poder invertir debe desarrollar un reporte escribiendo por qué, o sea, como con fundamentos y argumentos de por qué se debe de invertir en ese tipo de, tal vez en ese tipo de sillas, en ese tipo de mesas. Y eso es algo que he aprendido a través de, pues, como materias como esta, pero sobre todo como, pues, o sea, sí, como con la experiencia que ha tenido. Finalmente, yo le pregunté qué era lo que le gustaba, o si le gustaría que lo vieran, o sea, como más adelante. Que si ella tuviera la oportunidad de estudiar alguna maestría, ¿en cuál lo haría? Y ella mencionó mercadotecnia. Y fue chistoso porque yo cuando quería estudiar diseño tenía como esa controversia entre estudiar mercadotecnia o estudiar diseño industrial. Y ella resolvió mi duda porque realmente el diseño industrial y la mercadotecnia van muy de la mano, puesto que, por ejemplo, cuando estás en Walmart y tú entras, está el diseño y la mercadotecnia al mismo tiempo, porque se juntan los colores y al mismo tiempo cómo vas a posicionar un producto para que puedas verlo. Tal vez incluso en el carrito yo pongo una marca como Clemente Jack o algo así, y voy caminando, veo y luego está posicionado una lata de jalapeños y intuitivamente yo la voy a seleccionar porque ya está predispuesto en mi mente. Entonces es algo que se junta, no solamente el diseño industrial y el diseño como tal gráfico, sino también la mercadotecnia, y eso se le llama merchandising. Tengo un diplomado en mercadotecnia y trends, porque pues obviamente para poder ser un buen diseñador industrial debes saber qué es lo que está en tendencia, porque yo no puedo enseñar algo que tal vez está pasado de moda y pues realmente mi público o mi segmento al que estoy diseñándole ya no lo va a comprar. Y bueno, si ella se especializara en algo y lo haría en un lugar, mencionó que serían los países como nórdicos, porque pues, algo que me llamó mucho la atención fue que en Noruega están implementando cunas. ¿Por qué? Porque cunas como de cartón, porque los niños en invierno tienden a morir más rápido por las temperaturas tan bajas que se viven allá. Entonces ellos con muy poco, o sea, con muy poco presupuesto están diseñando cunas que en verdad están siendo muy útiles para los niños y están ayudando a que la mortalidad infantil sea menos y sobre todo como con un presupuesto muy barato. Finalmente, yo concluyo con esta experiencia porque, bueno, esta chica resultó también compartir algo muy especial para mí que yo considero que es mi organización. Pertenezco a ISEC y ella estuvo antes estaba como en el 2000, se abrió, y ella estuvo, y lo que menciona es que ella, bueno, llegó hasta el equipo nacional. Entonces las herramientas que ella le sirvieron fue literal como de lo que estuvo aquí aprendiendo en EVAP, fue a realizar ventas en diferentes como lugares, y bueno, o sea, ventas que ni siquiera tenían que ver con su carrera. Entonces tal vez iba con una empresa de información tecnológica y vendía productos que ni siquiera ella tenía como el conocimiento necesario, pero que sí tenía la visión y sobre todo el discurso persuasivo para poder convencer a la persona de que pudiera colaborar con ellos. Tanto así que llegó a ser el equipo de ventas y pues todo esto le ha servido como de respaldo para poder tener el puesto en el que está. Bueno, ya finalmente lo que disculpen, es que, bueno, creo que fue algo muy retroalimentador, porque yo tenía muchas dudas de todo lo que estaba haciendo en mi vida actualmente, como que no sabía si lo que estaba haciendo y los pasos que estaba haciendo en verdad me iban a llevar como a mi lugar. Lo que ella dice es que nunca desperdice las oportunidades, que si yo encuentro como una publicación tal vez de un concurso para diseño, que lo haga, porque tal vez de ahí puede que yo pueda crear mi propia empresa. Ella tuvo este caso, salió una convocatoria sobre crear como una startup o algo así en diseño, y ella lo hizo con otras dos personas, crearon Amoato y ahorita está haciendo un boom en cuanto a diseños de México. Entonces, con eso me quedo, concluyo con eso. Tienes que ser humilde, pero al mismo tiempo no debes de dejar que ninguna oportunidad se te pase, porque tal vez de esas pequeñas oportunidades puedes tener como el futuro que más anhelabas y que no pensabas que iba a pasar. Gracias. Gracias. Hola, bueno, yo entrevisté a Claudia Morales Alatriste y bueno, ella es la exdirectora de carrera de negocios internacionales. Y bueno, la entrevisté y ella no era mi primera opción, pero tenía 3 prospectos. Uno trabajaba en Alemania, se nos complicó poder estar en los horarios y ya luego me dijo como, el correo te puedo mandar todo pero escrito, y yo pues no puedo, no. Entonces ya lo descarté. La otra chica se fue de viaje a París, entonces me canceló, y el otro de plano me dijo, sabes que no tengo tiempo, y entonces bueno, pensé, ¿por qué no entrevisto a alguien que desde el principio de mi carrera me inspiró? Entonces dije, bueno, Claudia, la conozco. Y bueno, en mi entrevista podrán ver que es un poco corta, dura 6 minutos,
Y bueno, ella salió de clases y me dijo, ¿sabes qué? Ahorita puedo. Entonces ya le hicimos y ella estaba como media, ya se quería ir, ya tenía que irse. O sea, saliendo de mi entrevista le marcaron y se fue. Entonces, pues bueno, aproveché ese pequeño momento. Y bueno, lo primero que le pregunté es qué es lo más importante para su vida. Y ella me dice que lo principal que ella busca es ser feliz y tener un balance entre su trabajo y su vida profesional. Además de que, bueno, ella trabajaba, su primer trabajo fue en octavo y noveno semestre, estaba en Deloitte en comercio, en consultoría de comercio exterior, después estaba en logística y bueno, luego estuvo de directora de carrera y ya ahorita está actualmente trabajando en esta empresa que se llama Edenred, que es líder mundial y nacional en el campo de soluciones y eficacia de las organizaciones, pero está en el área de desarrollo de nuevos productos con las empresas que es business to business. Y bueno, lo principal que me gustó mucho de ella y que porque me agrada bastante, Clau, es que tenemos muchas cosas en común. Ella me platicaba que lo primordial para estudiar negocios internacionales fue que su hobby era viajar, conocer gente, conocer culturas, y creo que con eso me identifico bastante. Y bueno, y con lo de competencia de hablar y escribir también se lo pregunté. Y obviamente ella me dice que es súper importante en la carrera de negocios internacionales, porque desde, como lo decía bien compañera, desde un correo tiene que estar redactado a la perfección, porque si no puede haber malentendidos entre las personas y como estás hablando de áreas externas o internas de la empresa, puede ser que te equivoques y ya hay un gran problema. También algo que me gustó que dijo es que hay que tener una sonrisa, no está de más con las personas cuando hablas. Y bueno, tener confianza en ti mismo y nunca quedarte con la duda al expresar lo que quieres para así ser mucho más fácil y eficaz, tener una conversación con personas ya sea de diferentes países y bueno, también tener en cuenta los aspectos culturales de las demás personas. Y bueno, ahora ella le pregunté al final con qué palabras se identificaba, me dijo 3 y bueno, cuando vean mi entrevista quiero que me digan si en verdad creen que ella está acorde con lo que dice de ella misma. Bueno, gracias. Yo entrevisté al ingeniero Alejandro Juárez, es un recién egresado, porque la carrera de Ingeniería en Sistemas Digitales y Robótica apenas tiene 2 generaciones de egresados. Entonces, él fue el egresado que más estuvo apto para que se diera la entrevista. Realmente fue complicado porque él trabaja siempre hasta tarde y yo no me quedo aquí hasta tarde. Entonces, tuvimos que ahí encontrar un día que realmente nos pudiéramos conectar para poder hacer la entrevista. En la entrevista le comenté un poco al respecto, bueno, platicamos al respecto de lo que era su vida, de lo que era su infancia y de cómo había podido elegir la carrera de robótica. A mí en lo personal me intriga mucho porque generalmente encuentro que las personas que estudian mecatrónica realmente están más aptos para estudiar la carrera de sistemas digitales y a veces encuentro personas que estudian sistemas digitales que estarían más aptos para estudiar la carrera de mecatrónica. En lo personal me interesa, me intriga en lo personal muchísimo el saber por qué eligen una carrera y no la otra, que parecen muy apegadas pero no lo son. Y bueno, me respondió que en general encontró que la electrónica era su parte más favorita de la parte ingenieril y que por eso decidió estudiar ingeniería en sistemas digitales. Independientemente de todas las cosas que hizo aquí en el TEC, que era un hombre de millones de cosas, estaba en asociación, estaba en grupos representativos, estaba en escuderías, me comentó una cosa que se me hizo muy interesante, que normalmente yo en lo personal no había tomado en cuenta. Generalmente me enfocaba a las partes en las que yo soy bueno o en las que me gustan. Agarré y me comentó, en el TEC tienes la ventaja de que todo es gratis. En el TEC tienes la ventaja de que vas a conocer un montón de gente. Entonces, métete a cualquier cosa que no seas bueno y mínimo de ahí vas a salir con amigos. O sea, te vas a pasar horrible, quizá, por ejemplo, yo cocinando no soy bueno, quizá te la pases horrible, pero mínimo vas a salir con una amiga chef o un amigo chef que te puede cocinar en algún punto de tu vida. Y eso jamás lo había pensado, o sea, en el momento me dio mucha risa porque fue como, jamás lo había pensado, ¿no? O por ejemplo, ballet me hizo ¿cómo se llama? La comparación. Me dijo, es que yo me metí a ballet un mes, claro, me salí por ridículo, pero estuve en ballet un rato. Entonces dije, bueno, estaría interesante que yo empezara a intentar meterme como a todas las cosas para conocer gente. Yo no vengo de la prepa de SEM, vengo de otra prepa, entonces aquí no conozco mucha gente. Entonces dije, es una excelente forma de empezar a conocer gente y empezar también a intentar cosas nuevas. Quizá me acabo cambiando de carrera por acabar encontrando algo, ¿no?
que también es el chiste. Después le pregunté de qué era la parte más importante para... bueno, él se dedica a la parte de la simulación y probar todos los dispositivos electrónicos de un coche. Entonces lo que hacen es, imagínense que sacan toda la parte de eléctrica y electrónica del coche, lo ponen en una tabla como si fuera una breadboard, bueno, lo ponen así y prueban los componentes y viendo cómo va funcionando, para ver que no va a explotar nada y que todo funciona a la perfección. Prueban el radio, prueban las luces, prueban que todo prenda y apague, que cuando cierres el coche todo se apague excepto los seguros, etcétera, etcétera. Y entonces le pregunté que realmente en ese ámbito, que estar muy metido en la parte de laboratorio y estar probando, podía realmente servir la parte escrita y oral. Aparte de los reportes, ¿no? Que eso, bueno, eso queda claro que siempre se necesita tener como un sustento físico de lo que se hace al respecto. Y me dijo algo muy interesante, como trabaja en una empresa que es mundial y integra muchas culturas, le pregunté específicamente si existía alguna experiencia que le marcara en este ámbito, y me comentó que sí, que trabajan muy cercanos a las personas de India, entonces necesitan mandar muchos correos en inglés. Entonces, uno de los correos que estaban teniendo el equipo con el equipo de India para poder hacer las configuraciones correctas para el coche que estaban armando, hubo un malentendido y entonces se hicieron mal una parte de los circuitos. Entonces cuenta que cuando los estaban probando aquí en México, empezaron a conectar y estaban probando y que de repente les explotó la breadboard. El problema de esto realmente no es grande porque está planeado dentro del presupuesto de Ford que las cosas exploten y justamente por eso se prueba. Pero el no saber por qué explotó es como interesante porque cuando eres ingeniero vas y sabes como, ok, esto puede explotar porque no estoy seguro de qué está pasando. Pero ya había pasado como por varias pruebas y estaban como seguros de que no iba a explotar. Pero entonces llegar a conectar y que les explote causa como mucha incógnita y no saber qué está pasando, si el problema fue aquí, allá. Y bueno, como saben, en ingeniería empezar a buscar el error para atrás es un caos. O sea, si en un integral ver dónde está el error, imagínense en un circuito del tamaño de un coche. Entonces, me dio mucha risa porque pues, sí, el error estaba realmente en una palabra que habían traducido mal ellos hacia India y India la habían entendido mal y también acá, o sea, cuando lo volvieron como a traducir ellos para acá, ya era como diferente el componente que habían usado, pero haber encontrado eso les tomó 2 meses. Entonces, él recalcó mucho que es extremadamente importante que realmente sepas decir lo que quieres decir y ya sea en otro idioma, porque recalca que ya no es un mundo bilingüe, o sea, ya no necesitas el inglés, ya necesitas un tercer idioma, incluso un cuarto idioma, ya es básico, o sea, ya necesitas nacer con 2 idiomas porque pues, ya el inglés o sea, el internet está lleno de inglés, si no sabes inglés no puedes estar en el internet, literalmente. Entonces, una empresa multicultural como India incluso hubiera sido más conveniente si supieran hablar hindú, ¿no? O con clientes que tienen en China, saber chino, en vez de estarse traduciendo como en una lengua media. Entonces dice que es prudente que se aprendan 3 idiomas para que la comunicación llegue a ser mejor. En general, ¿qué me llevo de la encuesta? Pues realmente no, bueno, de la entrevista que hice con él, pues no me llevo mucho, la verdad. Yo ya había trabajado, ya sé que es estar en un ambiente laboral y él lleva también el mismo tiempo que yo trabajé, o sea, lleva apenas 1 año, apenas está chavito, apenas se lo traen como... Independiente de que es un hombre muy inteligente y realmente es experto en el área, apenas está empezando a hacer sus pininos en la empresa de Ford. Y yo no me relacioné con él porque en general yo no me quiero quedar en una empresa. O sea, él dice que él realmente quiere crecer en Ford y eventualmente dejar de ejercer la profesión de lo que él estudió y convertirse en algún directivo que realmente se dedica más a administrar que a ser un ingeniero. Yo en lo personal no quiero llegar a ese punto. Yo realmente siempre me quiero quedar ejerciendo porque pues, para algo estudié ingeniería, ¿no? Realmente yo sí tengo una pasión por la ingeniería. Entonces a mí en lo personal sí me gustaría. Y las experiencias que él contaba como de lo que le pasaba en el trabajo, pues yo ya lo había vivido. Yo ya sé que es mandar un correo al extranjero, sé que es comunicarte con alguien más, sé que es tener una junta y que la persona que te está exponiendo no tiene ni idea de lo que está diciendo. Sé que es llegar y que incluso tu jefe te esté diciendo como tienes que hacerlo así, así, y tú sabes perfectamente que el jefe está diciendo cosas equivocadas y que es imposible hacerlo de esa forma. De hecho, al final acabamos la entrevista y nos quedamos platicando un poco más. Contamos unos chistes y hicimos una referencia de un video de Comedy Central, de que justamente hablan de... ¿Qué tiempo? Bueno, está bien. Entonces, en general, creo que es importante saber cuándo una persona realmente te va a dar algo
y tomar lo poco que te puede dar esa persona, porque en lo personal yo no encontré que fuera como la gran inspiración para mí. Fue realmente como un compañero que es 3 años más grande que yo, o 4 años, y que pues, me está compartiendo experiencias que yo realmente ya conozco. ¿Tú qué estás haciendo para mejorar tu comunicación? Tomar mi clase de VAP con Mónica Martínez. Gracias. Bueno, rápidamente, ya que tenemos el tiempo encima y queremos correr por lo menos la mayor parte del video, o todo el video si se puede. Mi nombre es Gustavo Langle, yo estoy actualmente estudiando la carrera de Mercadotecnia. Y bueno, primero nada más para contar una experiencia, este ejercicio para mí fue toda una aventura, porque bueno, desde la entrevista que tuvimos a lo que queríamos laborar, que bueno, yo entrevisté a John Skipper en el elevador, no sé si recuerdan esa actividad. Bueno, yo me quiero dedicar a los medios, a mí me gusta mucho trabajar en medios. Entonces, yo primero entrevisté a Iván Gatto, él es un productor asociado de la cadena ESPN. Y bueno, yo ya tenía mi entrevista desde una semana antes, de hecho le comenté a Moni y me dijo, no, pero pues es que él estudió comunicación, no estudió mercadotecnia, necesitas entrevistar a alguien que sea de tu carrera. Entonces, bueno, volví a investigar y bueno, recordé un poco de lo que había dicho, ¿no? De que entrevistar a la mayor cantidad de gente posible, porque te abre muchas puertas y la verdad es que es muy cierto, ¿no? Rápidamente, por cuestiones de tiempo, me gustaría explicar un poco más acerca de mis experiencias, pero bueno, vámonos directo a mi entrevistado. Él es un egresado del ITESM CCM, del Campus Ciudad de México, en la carrera de Mercadotecnia. Es un hombre extremadamente inteligente, es un atleta también, él jugó de quarterback toda su liga mayor y juveniles ahí en el Texas A&M. Era un excelente atleta, también estuvo nominado al Borrego de Oro, no lo ganó porque bueno, lo ganó alguien que fue medalla de oro en Olimpiadas, en clavados, entonces bueno, no lo iba a ganar. Pero bueno, él actualmente trabaja en una empresa que se llama Tornel. Su trayectoria laboral es realmente una de las más impresionantes que bueno, yo he tenido la oportunidad de escuchar. Él empezó trabajando, luego que fue egresado, él empezó a trabajar en una empresa farmacéutica llamada PISA. Él empezó como gerente de ventas, o sea, literalmente gerente de ventas, trabajando con doctores, después subió a ser gerente de marketing, después gerente de distrito, después ya gerente regional. Y bueno, él en la entrevista platica un poco acerca de cómo el estudiar lo fue llevando a estos ascensos, ya que bueno, él salió y él quería seguir estudiando, entonces estudió un MMA, una maestría en marketing ahí dentro del CCM. En cuanto acabó esa maestría, lo ascendieron a ser directivo ya a nivel regional, por lo menos tenía la mitad de México en medicina que era para respiratorio y esteroides. Después él fue, debido a que estudió su segunda maestría, nuevamente lo ascendieron, pero él ya vio que debido a su edad él ya no tenía mucho crecimiento en la empresa, porque ya para ser un directivo, ya la siguiente posición que quedaba ya era directivo ya de marketing nacional e internacional, porque era una empresa internacional. Entonces, debido a que no contaba con experiencia ni con la edad, ya no tenía, o sea, ya estaba topado. Entonces lo invitaron, Headhunters lo invitaron a otra empresa y ahí empezó a laborar de otra cosa totalmente distinta, como fue transportes y retail. Y después él decide renunciar. ¿En qué empresa? La otra empresa, no recuerdo el nombre de la otra empresa, pero era de transporte, más me acuerdo que mencionó transportes y retail. Y de esa empresa se terminó saliendo porque él ya tenía 2 maestrías y es una persona que siempre quiere estar estudiando y siempre dice que como el mundo siempre está renovando, siempre tienes que aprender algo nuevo. Entonces él se avienta, él renuncia a este trabajo el 31 de diciembre de hace 2 años y se va a estudiar a la Universidad de Valencia en España un doctorado. Es una persona en verdad muy muy preparada. Él ahorita se va y debido a los contactos, y aquí es donde entra lo de cómo te relacionas y el lenguaje, ¿no? Él dice que como mercadotecnia y realmente en todo, todo el tiempo tú te estás vendiendo, o sea, tú eres parte de la mercadotecnia porque tú te vendes, ese vaso es mercadotecnia, todo alrededor de ti es parte de la mercadotecnia y tú te tienes que vender. Y si no sabes venderte, puedes ser la persona más inteligente y talentosa del mundo, pero si no ven esa inteligencia humana o esa capacidad de relacionarte y trabajar en equipo con otras personas, pues no te ven como alguien que pueda trascender en la empresa o que pueda trascender en algún área de trabajo. Entonces eso lo menciona que es muy importante. Él, en su experiencia en España, me la cuenta como fue algo muy, muy, muy interesante porque bueno, llega a España a estudiar su doctorado y se encuentra muchos amigos con los cuales jugó. Y bueno, él tiene la oportunidad de volver a jugar fútbol americano, juega la mitad de la temporada, se lastima, pero bueno,
es también muy bueno, es también muy buen coach, entonces él también se quedó en el staff de coacheo, culmina la temporada, él sigue con su doctorado y ahorita está aquí y le ofrecen este trabajo en Torneo, que es donde se encuentra actualmente, porque su directora pasado en la empresa de Pisa fue el que lo invitó y lo jaló para que reestructurara toda la empresa, todo el área de marketing, para poder finalmente, bueno, competir internacionalmente, ser de las, su objetivo lo plantea claro, es ser de las 6 empresas, porque aparte es mexicana Tornel, ser de las 6 empresas que factura obviamente más dinero a nivel transnacional. Entonces, bueno, es una persona muy preparada y aquí lo tienen. Y bueno, ahora vamos a correr el video. Gracias.